Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más del Lumen. El día de hoy tenemos un invitado especial, Benito Arriaga. Él es catedrático y transformador de conciencia. También es orador, maestro didáctico, mediador de conflictos, conciliador y consejero. Es emprendedor y deportista extremo, ¿verdad? Fundó la Fundación Punto Cero en el 2017, donde imparte cursos de geometría fractal, además de algunos otros negocios que nos va a compartir, y ha hecho carreras que son increíbles, ¿verdad? Como algunos ultramaratón que también nos va a compartir. Ha tenido estudios desde licenciatura en administración de empresas, estudios pastorales, rabínicos, y vamos a aprender muchísimo de él el día de hoy. La manera como yo lo logré conocer fue a través de una tía muy iluminada que tuvo estos cursos junto a familiares, primos, amigos, y mi mamá también participó y siempre me había estado platicando ya desde hace algunos años y he aprendido muchísimo y me parece un tema interesantísimo. Entonces estamos súper contentos de tenerte el día de hoy. Benito, bienvenido. Gracias, muy amable, gusto compartir con todos, que es lo que me hace feliz realmente. Qué buena onda. Vos compartinos un poquito de tu visión. Ok, una visión que uno tiene casi innata desde pequeño es la transformación de la sociedad, de la vida, de todo. Cuando uno empieza a ver que las cosas no funcionan bien, uno empieza a decir, mire, ¿y cómo funciona esto? ¿Por qué no se puede cambiar? La mayoría de la gente trata de adaptarse a lo conocido y de encajar en una sociedad. Pero hay personas y hay almas que de alguna manera nacen con algún cuestionamiento en la cabeza y decir, ¿en serio esto tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Y entonces cuando hay almas inquietas que cuestionan, es donde se empiezan a hacer cambios. Entonces la visión es, podemos cambiar, se puede hacer mejor, nos tenemos que seguir adaptando. Entonces mi visión desde pequeño, que no la reconocía como tal, ahora la puedo ver para atrás, era siempre cuestionar, siempre preguntar por qué, lo cual me hacía un niño un poquito incómodo para los adultos, ¿verdad? O sea, ¿por qué tengo que hacerle caso al maestro, por ejemplo? O sea, ¿quién dijo que usted es la autoridad? ¿Y por qué usted tiene toda la razón? Entonces, ese tipo de... Cuestionar, ¿verdad? De cuestiones son difíciles para los maestros, sobre todo una anécdota que a mí me quedó mucho, que los maestros todavía la recordaron mucho tiempo, que podría describirme, era cuando estábamos aún en prepa y estábamos aprendiendo a hacer planas en el colegio y nos ponían a hacer la plana de cualquier letra. Entonces venía yo y la hacía, no la completaba, hacía 1 o 2 líneas ya, y me ponía a molestar y a jugar y me decían, Benito, ¿usted ya terminó? Le decía, ya terminé. Le enseñaba con aquella paz total, le enseñaba, mire, usted solo hizo 2 líneas, le dice, ¿por qué no terminó las 2 páginas? Yo le contestaba a la maestra, ¿para qué quiere que le siga diciendo que ya aprendí? Si quiere se la hago otra vez, mire, la O, ya la aprendí a hacer. Póngame otra letra y aprendo. ¿Para qué quiere que le repita lo que ya sé? Entonces ese tipo de respuestas de un niño preparatoria, una maestra, lógicamente las saca de contexto, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Porque le estoy diciendo, ya aprendí, ¿por qué quiere que le siga repitiendo algo que ya sé? Entonces para mí era haber terminado. Ya aprendí, ya la sé hacer, terminé. No es, tengo que llenar otras 2 hojas o otra hoja de la misma letra. Entonces ya tu manera de inclusive de entender una orden, una instrucción, es otra. Entonces eso era un poquito complicado para los maestros, para mi mamá por supuesto también, ¿verdad? Pero eso ya te hace una persona que empieza a cuestionar desde un principio todas las cosas. Lógicamente eso me fue llevando siempre a estudios, hasta que ahora estoy en geometría sagrada, donde he encontrado respuestas a preguntas que a veces las he tenido por años y se ha ido avanzando en la vida. Entonces, para mí ha sido como encontrar respuestas que tenía desde niño. ¿Y cómo empezaste esos estudios, digamos? ¿Dónde se te prendió el foco, tal vez? ¿O dónde dijiste, quiero investigar por aquí? Eso es un proceso largo. Realmente, uno a veces quisiera tener como ese momento, ese aha moment, aquí fue, o que te digan o te hagan. Pero la verdad es algo bastante evolutivo, que uno va avanzando en la búsqueda. Yo crecí en un hogar mixto entre católicos y cristianos. Mi mamá era evangélica, mi papá era católico, y yo fui llevado a la iglesia evangélica desde los 3 años. O sea, yo empecé ahí
en una iglesia que se llama Elim, que todavía existe, una iglesia muy grande, y ahí empecé en un camino espiritual, pero a la vez también estaba en el Liceo Javier, que era un colegio de jesuitas, entonces, por mi papá. Entonces tenía una educación mixta entre un catolicismo jesuita y una iglesia evangélica de línea dura. Entonces, imagínate, entre jesuitas y cristianos de línea pentecostal. O sea, ese era mí. O sea, que te abría la mente a los dos tipos distintos de religiones y a poder hacer comparaciones y a cuestionar más. Imagínate un niño que cuestiona todo, que pregunta todo, te meten a una cultura intelectual científica y por otro lado católica y evangélica pentecostal. Entonces, ahí es donde se hace este pot de energía, ¿verdad? Donde empiezas a cuestionar, entonces empiezas a avanzar y una de las cosas importantes es cuestionar y probar. Entonces, me desarrollo en ese camino. Cuando ya me gradúo del colegio, mi deseo era seguir profundizando. Mi cuestionamiento era, si realmente la religión como tal es la respuesta, entonces si me meto full en esto, yo debo de tener una vida superior a todo el mundo. Si lo que nos falta es Dios y si lo que nos falta es entender esto, pues entrémosle con toda la carne al asador, ¿verdad? Porque para demostrar si esto es el camino, porque si esto no me da una ventaja en la vida de resolver mis problemas emocionales, mis preguntas existenciales, mi desarrollo, y no me da la paz que se dice y todo lo demás, entonces esto no funciona. Entonces, pero para poder eso hay que meterse hasta el asador. Entonces, lógicamente, entro a los estudios pastorales de la iglesia a estudiar con todos los pastores, teniendo 17 años, y ahí empiezo ya a preguntar, a cuestionar y todo lo demás. Entonces, ahí llega un momento en el cual uno topa, porque uno empieza a hacer preguntas. Mire, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Ah, porque así dice. Sí, pero ¿por qué dice así? Compruébeme esto. Entonces, resulta que cuando uno ya topa con las preguntas, uno avanza. Si uno tiene una mente dogmática, entonces el dogma no lo puedes cuestionar, te quedas ahí y no hay evolución. Pero cuando se puede desafiar el dogma, cuando se puede preguntar, aunque te lo permitan o no, pero tú te lo puedes permitir preguntar, te das cuenta que hay un tope en ese lugar. Entonces, tengo un par de experiencias esotéricas muy pesadas y muy fuertes que me hacen salirme de ahí. En ese movimiento hay una conciencia, no voy a entrar a detalles ahorita, pero que me indica que tengo que estudiar el principio para poder entender el final. Entonces, eso me indicó a mí que tenía que regresar a estudiar judaísmo para entender el cristianismo. Porque por lo general el cristianismo arranca desde el Nuevo Testamento de Jesús para adelante y algún vestigio para atrás. Pero esto es un desarrollo que venía de mucho antes. Entonces, empiezo a estudiar el judaísmo en todo esto. Lo que me lleva otra vez con toda la carne al asador a volverme rabino. Y eso fue tus estudios en universidades de Israel, ¿verdad? En las ciudades israelitas de Latinoamérica, y también solo porque los judíos no aceptan gente que no es judía para estudiar. Entonces te toca empezar a estudiar solo, y con este grupo, que era un grupo que tenía cosas torácicas, pero no judíos también. Wow. Entonces arrancamos, me gradúo de rabino, ese es el título que tengo, ¿verdad? Y en ese lugar empiezo a resolver algunas de las respuestas, pero otra vez el mismo proceso. Llegas a un punto donde no hay respuestas, y cuando te dicen la respuesta es que así es que así está escrito, es que así dijo el sabio fulano, es que nuestra línea de pensamiento es esta. O sea, cuando ya te topas en un muro, sabes que ahí llegaste al final. Y dice, mire, gracias por participar, ¿qué hay detrás de este muro? Pero resulta que en el judaísmo hay una escuela que se llama la Kabbalah, que ya es el misticismo judío, que va un poco más allá de la parte litúrgica o religiosa. Y esta Kabbalah ya son estudios más esotéricos y cosas. Entonces vine y dije, tal vez la Kabbalah nos responde de alguna manera cosas y inquietudes y dudas que había. Me pongo a estudiar Kabbalah. Otra vez. Entonces, al estudiar Kabbalah, después de varios años, empiezas a encontrar ciertas respuestas
pero aún todavía no satisfactorias. Resulta que en un libro de Kabbalah, de esos antiguos que tienen dibujitos y cosas por el estilo, aparece un dibujo no a pie de página, sino como al lado de la página, donde hay una figura de estas de Dios que tiene los dedos abiertos así como que fueran un compás, haciendo un círculo, y dice: esta es la imagen de Dios haciendo el círculo primigenio en la geometría sagrada, porque esto es el origen de la Kabbalah. Dije, a ver, ¿cómo así que existe una cuestión? Otro origen. Otro origen. Entonces dije, ¿cómo es que existe una cosa que se llama geometría sagrada que nunca nadie me ha mencionado? Yo me acuerdo de la geometría del triángulo y todo lo demás, del colegio, pero que esto fuera sagrado, no me acuerdo que sea mucho. Esto es más un dolor de cabeza que fuera algo sagrado. ¿De qué se trata esto? Entonces, ¿y cómo es posible que la Kabbalah, que te lo han vendido como lo más antiguo, lo más fiable, el origen, tuviera otro origen más atrás? Así es como descubrís la geometría sagrada. Exactamente. Entonces vengo y digo yo, o sea, ¿y esto qué es? Esto estoy hablando ya del año 2010, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, pero si hay algo más atrás, ¿qué es? Lógicamente ya había internet y todas estas cuestiones, y empiezo a ver de qué se trata esto de la geometría sagrada. Y resulta que no hay escuelas, no hay un cuerpo organizado a nivel mundial, sino hay autores y personas dispersas que hablaban del tema, que abordan el tema. Y bueno, entonces ahí ya entramos ya a un lugar donde hay que hacer conocimiento y no hay conocimiento hecho. ¿Ok? Entonces ya entramos a un lugar donde te tienes que volver autodidacta, porque no hay ninguna universidad o algo que vayan más, simplemente son aspectos distintos. A mí me hace pensar tal vez geometría sagrada como en cosas como el Fibonacci, como ciertas cosas que muchas iglesias tienen ciertas perfecciones en su construcción o en su geometría. Correcto. ¿Verdad? ¿Tiene algo que ver ahí eso? Totalmente. Lo que pasa es que otra vez hay conocimientos ocultos de donde todas las religiones han partido y que quedan en su iconografía dentro del conocimiento oculto de las instituciones. ¿Por qué? Te voy a explicar un poquito. La geometría sagrada, después de estudiarla ya más a fondo, es el origen de todos los conocimientos, de todas las religiones, de todas las escuelas, tanto hindús, chinas, japonesas, egipcias, griegas, romanas, cabalísticas, todas. Es decir, es el origen de todo, de donde sale todo. Entonces, eso es un adelanto por tu pregunta. Pero para seguir la secuencia, empiezo a estudiar. Yo era rabino en ese entonces, tenía una sinagoga de no judíos, se llamaba Shevet Efraim, estaba aquí, estuvimos en varios lugares, pero el último que estuvimos en el Obelisco, y éramos una comunidad de gente que había sido cristiana, pero que querían guardar el judaísmo como religión ordenada, entendiendo que Jesús era judío y no cristiano. Ese es el pensamiento. Como el principio. Claro, porque él vivió el judaísmo, él no conoció el cristianismo, o sea, Jesús nunca fue a una iglesia, por ejemplo. Sí, pues. O sea, él le pregunta, ¿usted es cristiano? Usted dice, no, yo soy judío, te hubiera contestado. No sé cuál es la idea de esto. Entonces, él nunca fue cristiano, eso fue 400 años después que se plantea. Entonces, si él vivió como judío y él entendía estas cosas, o por ejemplo, el libro de Hechos empieza que los apóstoles estaban celebrando una cosa que se llama Pentecostés, y ahí cae el Espíritu Santo y todo, eso es una fiesta judía, no cristiana. O sea, estaban siguiendo otra serie de cosas. Entonces la idea era vivirlo, entenderlo, cómo lo vivieron originalmente estas personas, ¿verdad? Entonces yo estaba en ese rollo de pensamiento, en ese sistema, cuando me cae lo de la geometría sagrada. Entonces empiezo a investigarla, empiezo a avanzar. Según yo, la geometría sagrada me iba a explicar cosas de la misma Biblia, de la misma religión, del judaísmo donde yo estaba. Y ahí es donde vino un conflicto, porque cuando la geometría sagrada empieza a abordar temas donde te das cuenta que no solamente fue la madre de la Kabbalah, que no solamente fue la madre del pensamiento judeocristiano, sino que también fue la madre del Tao, del hinduismo, de la conciencia egipcia, de la conciencia sumeria, de la conciencia chamánica. Entonces, ok. Es el principio de todo. El principio de todos.
Entonces aquí ya surge un problema, porque en la mente religiosa de la gente, lo que por lo general se encuentra es que yo tengo que elegir a qué escuela voy a servir, de qué escuela me voy a alimentar, o qué religión voy a tener, o cuál va a ser mi disciplina espiritual. Y el problema era de que cuando ya me meto a ello, entonces ya implica que ya hay un yin-yang del Tao, que ya hay chakras del hinduismo, pero todas vienen del mismo sistema, que hay sólidos platónicos que vienen de otras estructuras, que la escuela del ojo de Horus también es parte de esto. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo así? El ojo de Horus es el egipcio, ¿no? Okay. Que era una escuela. Entonces dice uno, ok, o sea que yo ya no puedo representar una sola escuela, porque a esta escuela le falta conocimiento. Entonces ahí es donde viene el impacto y el shock y decir, ya cuando lo ves desde lejos, te das cuenta que cada cultura, cada escuela esotérica, filosófica o espiritual, tiene vestigios y pedazos, y te das cuenta que la geometría sagrada era una unidad que se fragmentó como cuando se rompe una taza, y te quedan pedazos por todos lados, y en cada cultura quedó un pedazo, pero nadie puede crear un cuerpo con pedazos. Entonces cada cultura fue llenando lo que les hacía falta con su mejor intención, con su mejor imaginación o conciencia, y generaron tazas alrededor de un concepto que era original, pero el resto era inventado. Cuando juntas el otro pedazo de la otra cultura, dices, esta cultura inventó este pedazo porque no lo tenía, pero te das cuenta que este pedazo encaja con este. Entonces ya tienes otro pedazo. Pero en el hinduismo hay otro pedazo que encaja con esto. Y en la Kabbalah hay otro que encaja con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que aceptar algo, que ninguna de las escuelas está completa en sí misma, y que todas tienen que rectificar. Eso está yuca, ¿verdad? Es que ahí es donde viene la parte yuca, porque vengo yo y digo que mire, voy a aceptar que el cristianismo no es perfecto y que tiene falencias. Mire, yo soy chamán y voy a aceptar que mi chamanismo no está perfecto y que tiene vacíos. O soy un gurú y decir, mire, quiero explicarles que lo que yo sé y mi aporte es esto, pero también estoy abierto a saber que mi escuela no está completa y que tiene falencias. Que debería ser el principio de todas al mismo tiempo, ¿verdad? Exactamente, y ahí es donde viene el gran contraste, porque no hay una apertura para entender que mi escuela como tal no es perfecta, no está completa, ¿ok? Sino que hay una estructura madre contra la cual podemos comparar los pensamientos y a tener una apertura para poder implementar, no pick and choose, no lo que me guste, que esto me cuadra, esto me resuena, no. A ver, con toda la ciencia y con todo el conocimiento de la geometría sagrada, dentro de la estructura de la semilla, la flor y el fruto de la vida, dónde encaja cada cosa. Y como tienes una como radiografía, entonces puedes saber dónde encaja cada cosa. Y ahí ya viene la ciencia y el estudio y encaja. Entonces dice uno, ok, entonces ya estructuré la geometría sagrada. Entonces la geometría sagrada, ¿qué es? La escuela madre, donde tienes una radiografía, un blueprint, diríamos, del edificio completo, y tienes regado en toda la humanidad los pedazos de este blueprint. Y que a veces encontrás en textos y en iconografía ciertas similitudes también, ¿verdad? Entiendo que de religiones hay muchas en donde baja una persona del cielo y digamos, lo ves repetido, pues me imagino que vos ibas viendo todos esos patrones y ibas indagando más. Exactamente. Entonces viene eso y se incorpora. Pero aquí viene el otro asunto en tu mente. Nosotros, como venimos de una mente dogmática, donde tengo la verdad completa, mi escuela es completa, soy del evangelio completo, Jesús es toda la verdad, Horus es toda la verdad, el Tao es toda la verdad. Entonces venimos otra vez con una idea de una verdad cerrada y completa. Pero resulta que en la geometría sagrada te dice que vivimos en un universo expansivo y en un universo evolutivo, donde la verdad nunca la vas a tener completa, porque va a ser un proceso infinito de desarrollo, conocimiento y estudio.
Entonces se rompe otra vez el concepto de encontré la verdad absoluta y lo sé todo. Eso ya no es válido. Porque todo crece cada día más. Exactamente, porque todo crece, porque todo evoluciona. Entonces la geometría sagrada tampoco es ese concepto de tengo en la geometría sagrada actual, o lo que entiendo por geometría sagrada, todo. La geometría sagrada lo que nos hace es un camino, y lo que nos hace es una estructura de pensamiento para que podamos estudiar, avanzar y crecer todos los días en el conocimiento. Entonces tampoco es una escuela cerrada, lo cual lo que nos lleva a la conclusión de que lo que hemos avanzado como humanidad en el Tao, en lo hindú, en lo egipcio, en lo cabalístico, en lo que decía Jesús y todo lo demás, Buda y todo esto, es donde ellos se quedaron o donde ellos iban en su momento y nos dieron este legado, con la intención de que viniéramos nosotros y siguiéramos avanzando sobre ese legado y no nos quedáramos restringidos a ese legado. Por ejemplo, una de las cosas que les vuela la cabeza a la gente, y algunas personas lo pueden tomar hasta abusivo, pero Jesús lo dijo igual, es, mire, lo que Jesús explicó en ese momento, ya lo tuvimos que haber superado en este momento. Tristemente no lo hemos superado, porque en vez de evolucionar nos hemos quedado trabados. Entonces él estaría muy decepcionado de nosotros de decir, se quedaron con lo que les dije hace 2000 años, y no han pasado de ahí en 2000 años. Sí, pues. Ese no era el chiste, diría. O sea, ese no era el chiste, o sea, yo ya voy, pero y más lejos que eso. ¿Cómo se me quedaron atrás, patojos? Entonces, a ver, o sea, un golpe de esos, porque nosotros creemos de que no podemos superar lo que él dijo, por ejemplo, o lo que Buda dijo, o lo que cada quien dijo. Y la pregunta es, ¿y si el universo es expansivo y el conocimiento evolutivo? Es como que yo te dijera, de Einstein no pasamos, lo que él dijo, eso es y no se puede. No, seguimos avanzando y, o sea, hay padres del conocimiento, gente que nos dio muy buenas cosas, pero no es todo, porque ni ellos creían que era todo. Entonces, romper estas ideas es fundamental y es lo que es la base de la geometría sagrada. Recoger, para no inventar el agua azucarada, ¿verdad? O sea, si ya se inventó la rueda, no la voy a desechar, sino que la voy a usar. Si ya tenemos carros que medio vuelan, pues vamos a partir de ahí para arriba. ¿Okay? Entonces, la idea es recuperar el conocimiento regado en todas las culturas que podamos encontrar, entremezclarlas con el conocimiento del árbol de la vida y de la semilla de la vida y todo esto, que es el blueprint donde se va a encajar, recoger y entender lo que ya sabemos y a partir de ahí evolucionar, avanzar, igual que cualquier otra ciencia. Por eso es que la geometría sagrada era una ciencia, es una ciencia. Es decir, es un método de estudio, respeta el método científico y se crece y se avanza. Y aquí viene una de las premisas del método científico. El método científico o la ciencia crece por cuestionarse a sí misma. La ciencia que ya no se cuestiona a sí misma, ya no crece. Entonces, imagínate, el crecimiento es a base del cuestionamiento de lo que creo que sé. Y lo que nos enseñaron como dogma es que usted no puede cuestionar lo que ya sabe. Y si no puedo cuestionar lo que ya sé, ¿cómo puedo crecer? Claro. Entonces, el fundamento de la geometría sagrada es que esto ya lo sabe, listo. Ahora, ¿qué pasa si lo cuestionamos o nos preguntamos cosas sobre lo que sabemos? Para ver cómo va o cómo podemos seguir aplicando esto o a qué base esto aplica. Entonces, hay un crecimiento y la geometría sagrada está viva. Y este tipo de conceptos a la gente le cuestan mucho porque se sienten inseguros. Mire, o sea, si no es la verdad que tenemos, entonces, ¿cuál será? Y otra vez, la gente cree que tiene que elegir entre una religión, una escuela, para ver quién tiene la verdad. Y la verdad es que nadie, porque es un proceso evolutivo. Y dentro de este vasto conocimiento de la verdad, la pregunta es ¿cuánta de esa verdad he asimilado? ¿Cuánto de esa verdad está en mí? ¿Y cuánta de esa verdad es parte de mi conciencia? ¿Y a cuánto de esa verdad le puedo sacar provecho para mi vida? Vos hablas de ser un transformador de conciencia y me encanta porque de alguna manera es aclarar o darle a la gente la posibilidad de ver un poco de esa verdad. Y platicábamos el otro día
el tema de dónde se originaba la conciencia, ¿verdad? Y me habías compartido un poco de eso, si nos puedes platicar. Sí. A ver, hay dos cosas que son exilo. Exilo es una palabra en Kabbalah que quiere decir el origen más atrás que podemos tener, de donde no podemos pasar. Es decir, aquello que no es creado, sino que es dado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde las fronteras, tanto del conocimiento como de la religión, topan. Por ejemplo, te dicen, ¿quién creó a Dios? Te dicen, nadie. O sea, tenemos una frontera ahí para la gente que cree en Dios como un personaje. Pero si nos vamos a la energía, por ejemplo, decimos, ¿y la energía quién la creó? Te dicen, es que la energía no es creable. Solo es transformada. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo cual nos lleva a una cosa que a veces la gente no termina de reflexionar bien, y es de que la energía no puede ser creada. O sea, tenemos otra vez un tope. Mire, y atrás de la energía creada que existe. O sea, ni Dios es creado ni la energía es creada. Lo cual nos va tal vez alumbrando un poquito la mente a una similitud. Donde si Dios es energía o es persona, dado que las dos cosas no son creadas. ¿Verdad? Y los que estudian un poquito la etimología de la palabra Dios, que a veces la gente no entiende la etimología de las palabras, Dios viene de una palabra indoeuropea que quiere decir Dios, que quiere decir luz, simplemente, que es la misma raíz para la palabra día, o para claridad. O sea, cuando estoy diciendo Dios, en realidad no estoy diciendo la figura mística que la Biblia nos ha presentado, este Señor sentado en un trono, sino que la misma palabra te está comunicando que es luz, simplemente luz. Y luz es energía, la cual no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok, entonces, solo dejo pequeños detalles porque no voy a ahondar en muchos temas. Pero, el punto cuál es del origen de la conciencia. Tenemos ya algo, que es la energía, que es dado y la frontera del conocimiento que tenemos topa ahí. ¿Ok? Lo otro que nos topa es la conciencia. ¿Ok? Que es esta capacidad de la energía de verse a sí misma. ¿Ok? Decir, mire, soy yo. ¿Ok? Entonces, eso también es exilio. Entonces, tenemos dos cosas que son exilio. Es decir, que son las fronteras donde tenemos un átomo con conciencia. Es decir, un ente energético, una energía, y una conciencia interna dentro de esta energía. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vienen las cuestiones. El origen de todas estas cuestiones, mire, ¿y de dónde viene eso? Le estoy diciendo que esa es la frontera del conocimiento que tenemos. ¿Ok? Es decir, más allá de eso, ni la ciencia, ni la geometría sagrada hasta el momento te ha dicho, es más, te dice, partimos de ese lugar. Y aquí viene tal vez un concepto un poquito más complejo, que es el concepto toroidal de las cosas. Nosotros tenemos un concepto muy lineal de todas las cosas, es decir, que hubo un principio y un fin lineal. ¿Ok? Pero resulta que en uno de los pasajes bíblicos, por ejemplo, viene Jesús y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, esto ya nos dice que no hay una cosa lineal de aquí para acá, sino que hay algo que se enrosca, que te dice, mire, el principio y el fin en algún momento se tocan. Si se tocan, entonces ya no es lineal, sino circular. Sí, pues todo está pasando al mismo tiempo en todos lados. Entonces ya eso nos empieza a poner la cabeza en otro sitio, porque ya tu mente lineal se volvió curva. Ok. Era la imagen que habías visto en el libro. Exactamente, que es el pedazo acá. Ok, y si ya es curvo, resulta que tampoco es curvo, porque hay una cosa que se llaman los uróburos, que son estas culebras que ustedes han visto que se muerden la cola. Se están tragando, sí. Que se están tragando, que está en la cultura china, en la cultura azteca y en todas las demás. Pero, en realidad, estos uróbulos son también en forma de 8 acostado, de infinito. ¿Ok? Esta forma, que es el infinito, que la gente en el colegio nos dijeron que era un 8 acostado, en realidad es un toroide. Un toroide es un campo electromagnético autorrecurrente sobre sí mismo. ¿Ok? Es decir, un átomo es un toroide. El planeta tiene un campo electromagnético que tiene esta forma. Y la forma de estos campos electromagnéticos es un círculo con un punto cero, con una unidad interna que circula, que crece, regresa,
vuelve a regresar, vuelve a tocar el punto cero, que es el inicio, el principio y el fin, vuelve a tener una experiencia, la vuelve a concluir, vuelve a tener otra experiencia, vuelve a concluir y tiene esta forma. Entonces, el 8 acostado no es un número, es cómo la energía se mueve dentro de un toroide. Entonces, el infinito no es un número. O sea, no es, ni tampoco es al infinito y más allá, como que fuera hasta allá. El infinito lo que es un sistema autorrecurrente sobre sí mismo, que colisiona en punto cero. Entonces te pregunto, ¿y el principio dónde está? Te contestaría en el fin. Y si no hay un principio de aquí para acá, sino que hay un sistema autorrecurrente, que por definición de infinito quiere decir que se mantiene así sin principio y sin fin, entonces volvemos a tener otra vez que la energía que hace mover este sistema, más la conciencia que se autovea a sí misma dentro de este sistema, y que esta conciencia evoluciona por la experiencia y por la práctica, crece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de forma infinita? Es decir, de forma eterna, autorrecurrente y que está en todo. Pues este toroide, esta estructura, con una conciencia. Entonces, la energía y la conciencia van a ser exilio. Es decir, de donde parte todo lo que tenemos, porque tenemos estas estructuras que son autorrecurrentes sobre sí mismas. Un átomo tiene esta forma, las galaxias tienen esta forma, nosotros a nivel energético tenemos esta forma, las plantas, todos tienen esta forma a nivel de energía. Entonces la energía está así. Es como se presenta, digamos, también el campo electromagnético en los humanos o el aura. Exacta, el campo electromagnético es un toroide, que si tú lo ves, si buscas busca geometría sagrada, toroides electromagnéticos, y te va a salir todas las figuras y todas las cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos entonces es una conciencia interna dentro de una energía y dentro de un sistema que crece. Entonces, el origen de todo lo que conocemos viene de la expansión de conciencia y la expansión de energía. Cada vez que hay una expansión de conciencia, va a haber una expansión de energía, porque son dos cosas que están íntimamente ligadas, lo cual nos lleva a una cultura, no a una cultura, a un conocimiento antiguo que se llamaba el emanacionismo, que es lo que manejaban los presocráticos, los griegos, en una escuela que se llamaba la de Mileto, donde ellos entendían de que el universo es algo que emana de sí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, en la cultura hindú se habla de que Brahma, o Shiva, bueno, uno de esos dioses, no crea las cosas, él se inmola a sí mismo para crear las cosas. Entonces, el concepto del emanacionismo es, por ejemplo, viene Brahma, o era Shiva, cualquiera de estos que haya sido, el punto es que este dios viene, explota y se convierte en todas las cosas. Entonces te pregunta, ¿y dónde quedó Brahma? Él ya no existe, él existe en todo. Él está en la planta, él está en ti, él está allá. ¿Por qué? Porque él ya no existe. Veamos el concepto. Fractal quiere decir que se repite en todos los escenarios. Tu óvulo fecundado se vuelve 2, 4, 8, 16, ¡pum! Diríamos que tiene una explosión y una expansión. Si yo te digo, ¿dónde está ese óvulo? Quedó en el cuerpo. Es el cuerpo. Si tengo una semilla que sembré, que produce un árbol, o sea, que el árbol emana de la semilla, te pregunto, ¿y la semilla qué se hizo? Se volvió el árbol. Se volvió el árbol. Si yo te digo, ¿y el átomo del Big Bang que hizo pum, dónde está? En el universo. Se hizo el universo. Sí. Y si este átomo tiene una conciencia interna, que es consciente de sí mismo cuando explota, hay una conciencia universal. Hay una conciencia universal que está en todo, que ya no es local, o sea, ya no la puedo localizar en algún sitio, sino que está en el todo. ¿Ok? Eso se llama el emanacionismo. ¿Ok? Y estos de la escuela de Mileto explicaban que ellos estudiaban algo que se llamaba la fisis, que es de donde viene la palabra física hoy, pero en ese entonces no se entendía como se entiende hoy. La fisis lo que te decía es, bueno, lo que te sigue diciendo, que es lo que os he explicado, que
ellos buscaban el origen y la causa de las cosas. Es decir, qué es lo que promueve la vida, qué es lo que hace la vida. Entonces no estudiaban la materia como tal, estudiaban el funcionamiento de la vida completo. Entonces te decían, mire, la vida tiene una inteligencia interna y la vida tiene una conciencia interna que brota y hace. O sea, reconocemos una inteligencia dentro de las cosas, de las plantas, los animales, las rocas. Entonces te decían que todo estaba vivo. De hecho, no tenían palabra para distinguir materia y espíritu, era la physis, era esta unidad integrada de las cosas, donde no se puede separar la divinidad, se le llama divinidad a la conciencia viva que llena todo, y materia, pues es la parte materia, es la energía que se hace densa y forma lo que llamamos materia, pero todo sigue siendo energía. O sea, la materia no existe como tal, todo es energía que está hecho de átomos. Entonces, ellos entendían que el estudio de la naturaleza debía de ser integrada. O sea, no podía separar la espiritualidad de la materia, porque es una unidad indivisible. Por eso estudiaban la physis. Hoy, en nuestra cultura moderna, estudiamos la física como algo inmaterial que no tiene conciencia, ¿sí?, totalmente aparte, la espiritualidad o la conciencia por otro lado, o la religión, tú lo ves como un Dios por otro lado. O sea, hemos separado el conocimiento. En este lugar no, en este lugar lo que había era una idea donde todo estaba integrado, y los zoístas se llamaban, ¿ok?, que era el concepto donde todo está vivo, todo siente, y la divinidad, es decir, esta conciencia primigenia que lo llena todo, sigue estando en todo. Entonces todo es sensible a información, todo es sensible y todo se transforma por la información de un campo subyacente que se llama el campo cuántico ahora. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está esta conciencia original? En todo, manifestado en todo. Entonces yo lo que voy a estudiar es dónde está, cómo funciona, y como yo soy un ente consciente dentro de este sistema y por lo tanto yo también soy esto, entonces ¿cuál es mi parte? ¿Cómo debo de entender esto? Por el otro lado, pues tenemos el concepto ya más moderno del creacionismo, ¿ok? Y el creacionismo lo que te dice es lo contrario, que hay algo que está en materia, que es inerte, y que hay un personaje externo que con una varita mágica, un trueno, lo que sea en la mano, te dice, cobra vida, haz esto, haz lo otro. Y de repente las cosas cobran ánimo, que es la palabra donde viene ánima o ánimo, que es este movimiento interno de las cosas, cobran animación, ping, ¿verdad?, que es donde viene la palabra alma también, ¿verdad? Entonces les doy esta capacidad de moverse por ellos mismos, ¿verdad? Entonces pareciera como que somos dibujos animados donde vino Walt Disney y nos dio un carácter, un movimiento y todas estas cuestiones. Y eso se llama el creacionismo, que es la cultura en la que estamos inmersos en nuestros países. Entonces, y es este concepto de este ser externo que él queda por fuera de la creación. Y es alguien que yo lo puedo contactar porque él está fuera de la creación. Entonces la creación es aparte de él, punto. Y él rige y él hace, entonces él crea cosas. Eso se llama el creacionismo. Pero en geometría sagrada, por la ley de fractalidad y otra serie de cuestiones, lo que demuestra todo es de que la vida viene de adentro hacia afuera por esta conciencia que se autoclona a sí misma. Es decir, la divinidad como tal no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y aquí es donde vienen a veces estas ideas medio mixtas, porque Dios está en tu corazón, pero también está en el cielo. Entonces, ¿está en el cielo y tiene una embajada aquí o cómo es la cosa? Entonces empezamos con confusiones prácticas. Y si está en mí y soy yo, porque tengo esta misma conciencia y somos uno, como decía Jesús, yo y el Padre uno somos, o sea, él tenía un concepto un poquito distinto de las cosas, que es donde la gente infiere que él era Dios, pero se les olvida que él también dijo es que ustedes también son uno con el Padre como yo también soy uno. Entonces nos está metiendo en el combo a nosotros. Y al meternos en el combo, entonces ya no es exclusividad de él. ¿Ok? Y por eso que lo querían apedrear en Juan 10, ¿verdad? Cuando dice, tú siendo hombre te haces Dios, le dice. Y él le dice, pero ustedes también son dioses. Le dice, ¿cómo te atreves a blasfemar? Le dice.
Bueno, lean, ¿acaso no dice en las Escrituras, específicamente en los Salmos, que ustedes también dioses sois? Entonces, ¿por qué me van a matar? Porque yo sí entiendo lo que está escrito y ustedes no. ¿Dónde está mi blasfemia? ¿O es la ignorancia de ustedes la que creen que estoy blasfemando? Increíble, Benny, gracias por compartirlo. Y tal vez yendo ahí a ese tema de conciencia, ¿verdad? Es bien interesante. Yo he oído personas que han tenido algunas experiencias en las que sienten que son parte de todo, ¿verdad? A través de meditación o por probar algún tipo de planta, y que dicen, mira, yo en esa experiencia sentí que conecté y que entendí todo, ¿verdad? Y que era parte de un todo, y como que al mismo tiempo de todas las personas, aunque me caigan bien o mal, era parte de todo eso, y que había una conciencia global. Hablamos un poco de eso, de la conciencia universal y demás. ¿Cómo dirías que puede ser una manera? Porque yo creo que por un lado es despertar, ¿verdad? Y me encanta que seas transformador de conciencia, porque de alguna manera pues puede haber gente que pasa toda una vida sin tener conciencia, ¿verdad? Y vivir una vida programada. ¿Cómo puede la gente ir pensando en despertar esa conciencia? Ok, interesante. Primero, yo siempre le digo a la gente que hay que definir qué es el despertar de la conciencia y a qué nos estamos refiriendo con este despertar, porque despertar de conciencia, a veces la gente lo dice, ser mejor persona, ser más lindo, estar más entusiasmado, más conectado, pero a ver. O la felicidad. O la felicidad que se busca y todos esos líos. A ver, conciencia. Cuando hablamos de conciencia, ¿qué estamos buscando? Primero, todo el mundo es consciente, todo el mundo es consciente de algo, ¿ok? O sea, por ejemplo, un asesino es consciente de su carencia, de su dolor, ¿ok? Y de sus locuras. Cada quien es consciente de algo, ¿ok? Entonces, ese término, él es consciente, el otro es inconsciente, es un poquito delicado porque todo el mundo es consciente de algo. Entonces, definamos cuál es el trabajo a conectarnos con qué conciencia. La libertad y el libre albedrío y la conciencia es hacer conciencia que no soy una criatura, que soy un fractal. Un fractal quiere decir una réplica perfecta de una unidad, clonada en el todo a cualquier dimensión. ¿Ok? Entonces, yo soy eso. Por ejemplo, una semilla, siembro la semilla, crece el árbol, salen manzanas. Si yo le quito las semillas a cada manzana, voy a tener que, por poner un número, 500 semillas, tengo 500 fractales de manzana. Que si los vuelvo a sembrar, tengo otros 500 árboles, que va a dar otros 500 fractales por árbol. Entonces voy a tener ahora tantos millones de fractales. Entonces cada semilla es un fractal del original. Entonces diríamos que el despertar de cada conciencia es: a mí me hicieron, soy una criatura. No, tú ni te hicieron ni eres una criatura. Tú eres un fractal de la semilla original. O sea, entre la semilla original y tú no hay diferencia. Puede haber desarrollo, que el árbol esté más grande, que esté más chiquito, que todavía no te han sembrado, pero como tal, tú eres una réplica perfecta del original. Que es el decir que todos somos Dios. Exactamente. Es decir, en ese sentido, no es que yo o alguien... Todos somos el universo. Todos somos, en resumen, en esencia, el universo. Es como el así es arriba, así es abajo. Exactamente. Entonces, otra vez, la conciencia que nos va a renovar, que nos va a cambiar como sistema, inicialmente es esta conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Respuesta que no es para repetirla, así se conteste, que te pongan 100, sino es un acto de conciencia, de sentirlo y vivirlo, es: yo soy un fractal de la divinidad. O sea, soy una réplica perfecta. ¿Y por qué soy malo y mato y todo lo demás? Okay. Porque es inconsciente de quién es. Por la falta de conciencia. Exactamente. O sea que lo que soy y todas mis falencias y tristezas y depresiones que me dicen: mire, pero es que yo no creo que sea Dios porque tengo depresión, tengo esto, tengo... Ese es el problema. Como es inconsciente de ser este fractal, entonces la inconsciencia de eso manifiesta o somatiza esta realidad. Entonces, al hacerme consciente de quién soy, va a desaparecer todo eso.
Entonces lo que necesitamos es recuperar conciencia. Pero si digo solo conciencia así a lo general, pues no nos va a resolver mucho. Pero cuando entiendo que soy esa unidad, y aquí viene el siguiente punto. Una vez entendí eso, voy a entender también qué implicaciones tiene eso. Y cuando entiendo las implicaciones de ser eso, es que entonces empiezo a desvanecer el drama de la vida, la muerte, la pobreza, la enfermedad, los líos, las guerras, los pleitos, las relaciones tóxicas, todo, porque empiezo a entrar a este mundo. Y aquí vienen cosas súper interesantes, porque el punto cero, por ejemplo, que es como se le llama al uno o a la unidad, que es una conciencia, es neutral, por ejemplo. Y una de las cosas importantes ahí es que vive sin juicio, donde él no decide qué está bien y qué está mal, porque es neutral. Dejas de pensar las cosas en bueno o malo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo ya no tengo un enojo porque tú dijiste algo malo, o me molesta, o lo que él está diciendo golpea con mi dogma? Que era lo que los estoicos decían, de no tener que tener una opinión de todo lo que pasaba. Es que exactamente. Entonces, cuando yo entro a la neutralidad, entro a la paz, porque ya no hay un mal que combatir. Por ejemplo, uno de los conceptos importantes que se manejan a nivel mundial es la lucha entre el bien y el mal. Y la gran pregunta es, ¿y esto cuándo va a terminar? O sea, ¿cuándo le vamos a ganar al mal? ¿El universo es un sistema en lucha o es un sistema en armonía? Yo diría que es un sistema en armonía. Ok, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Si hay una lucha del bien y el mal, ¿cómo podemos tener paz si vivimos en lucha constantemente? ¿Y la lucha contra quién? Contra el mal. O sea que para que haya una lucha entre el bien y el mal, tiene que haber una definición de que está bien. Pero el problema, como dice el Tao, es que en el momento de definir el bien, estoy definiendo el mal. Sí. ¿Ok? Entonces, al definir el mal, en esta oposición, tengo ahora que deber combatir el mal. Y si ahora tengo que combatir el mal, pero el mal lo creé yo, a la hora de crear el bien, ya lo arruinamos todo. Un ejemplo muy sencillo y así. Hagamos de caso que yo les digo a ustedes, ¿quieren tomar café o té? Café. Café. ¿Vos? Decime té para que me sirva el ejemplo. Sí. Porque si me decís café no me sirve. Ok. Entonces, té. Entonces, perfecto, tranquilo. Ahorita se los traigo. Café, ¿verdad? Sí, te lo doy. Té, ¿verdad, Alex? Ahí está. Listo. Fabuloso. Nos amamos, nos queremos, todo listo. Hagamos de caso que nuestra idiosincrasia es que tomar café es pecado y te vas a ir al infierno y eso es malo. ¿Ok? Listo. Entonces vengo yo, ¿le sirvo su tecito? No, yo quiero café. ¿Qué pasa en nuestras vísceras en el momento que tú dices quiero café? Está este pujidito. Ese sesgo. Entonces ya, Joaquín es malo, pecador, y Alex es bueno porque él pidió té. Tú eres malo, pediste café. Tú yo te miro con ojitos de... Se juzga. No te juntes con Joaquín porque él pide café, es de los que toman café. Pero mira, calladitos porque... ¿Qué pasa? Ya me sesgué. Entonces, ¿cómo queda el amor? Que tanto hablamos de amémonos. Si hay un juicio que nos inventamos nosotros, ¿ok? Entonces, se pierde. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo quitar el afecto que te tenía? El que tomas café. Una predisposición. Y un juicio, porque ya decidimos. Una programación. Claro que eso está mal. ¿Ok? Entonces, el universo, si le preguntas, te diría, no, yo no tengo opinión. O sea, otra vez, esta neutralidad es lo que nos coloca en el amor. Entonces, a mayor cantidad de juicio, mayores cosas que nos dividan. Que sea nosotros contra ellos. Exacto. Entonces, aquí tenemos un problema. Hablamos de unidad mundial,
hablamos de amor mundial y hablamos de paz mundial. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a eso si tenemos N cantidad de cosas que nos dividen? Y que son juicios de bueno y malo. Y que hay mucho bagaje transgeneracional metido de en todo creencias milenarias. Claro, entonces a lo que voy con esto es que esto es un pequeño ejemplo, no quiero abordar el tema completamente, es nada más explicar a qué tipo de conciencia estamos apuntando para comprender, ¿verdad? Porque decir, renovemos la conciencia, sí, pero esto tiene que tener pelos y uñas, o sea, tenemos que tener un referente para que sepa cómo es. Por ejemplo, busque un carro, o yo le digo, mire, quiero que vayan ahorita y busquen un tacuamifle. Por favor, vayan y busquen un tacuamifle. El que me encuentre el tacuamifle, le doy $1,000,000. ¿Qué sería lo primero que ustedes me preguntaran? ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Cómo puedes ir a encontrar algo que no sabes qué es? Uno no sabe lo que no sabe. Exacto. Entonces, igual, si hablamos de conciencia, pero no hemos definido qué estamos buscando, entonces se vuelve una búsqueda etérea. Y cualquiera me puede decir, mira, aquí encontré el tacuamifle, aquí lo encontré. Porque cada quien me va a traer lo que cree que era eso. Entonces, igual si digo, despertemos la conciencia, entonces cada quien va a creer que la despertó en base a lo que creía yo que era el despertar o el entendimiento de qué. Entonces tenemos que tener una unificación de criterio basado en lo que es el universo de qué estamos buscando. Entonces estamos buscando una fractalidad universal, que es esta conciencia que tiene, lógicamente, ciertos detalles. ¿Ok? Por ejemplo, uno de ellos es el libre albedrío, como energía y como vibración. Ahora, ¿cómo sé yo si tengo libre albedrío o no? Y si vibro en ello. Que no es hago lo que quiero, es en qué vibro. Por ejemplo, si después de hacer cosas o acciones, lo que sea, siento culpa, vergüenza o temor de hacer o no hacer, eso me está diciendo que no soy libre, porque estoy sintiendo estas vibraciones en base a una regla exterior. Entonces yo voy a tener paz interior cuando sea libre, por ejemplo. ¿Ok? Y los sentimientos son una manera interesante de medir eso, de ser un termómetro de uno cómo está vibrando. Exacto. ¿Verdad? Entonces, no estoy aquí para explicarles todo, porque es un podcast rápido. Pero a lo que voy es, tenemos que tener claridad de qué estamos despertando y qué ideas estamos manejando. ¿Ok? Entonces, en términos rápidos, despertar de la conciencia es entender que soy Dios. Y poniéndolo una vez, me dijeron en una clase que terminé, un curso de Geometría 1, y dije, bueno, somos Dios. Entonces, una persona me dice, mira, a mí ese concepto me choca. Porque no creo que seamos Dios, ni usted, ni yo. O sea, ¿cómo somos Dios? Entonces yo le pregunté, ¿y usted qué concepto tiene de Dios? Para que le choque. Pues Dios, el que manda, el que gobierna, o sea, Dios, me dice. Ah, ok. ¿Sabe qué? Tal vez ahí está su problema. Porque si entendemos que Dios como tal es la energía del amor, y yo me vuelvo amor, y usted también, y todos nos volvemos amor, que es el concepto original de Dios, que Dios es amor, le seguiría chocando el tema. ¿Qué conflicto tendría usted en que todos nos convirtamos en seres de luz y de amor, siendo fractales de Dios? ¿Algún problema con eso? Se me queda como una cara como enojado. Entonces le digo, es que el problema es la definición de lo que tenemos y qué hemos entendido por eso. Porque si es amor lo que estamos hablando, y es la luz, porque lo que dice es Dios, luz, y no un ser enojado que está con el dedo siempre hacia vos, sino que es esta conciencia expansiva, libre del universo, que se fractaliza y que te convierte dando todo tu potencial y que te vuelve un ser divino, de luz, hermoso, asequible, compasivo con todo el universo, que es lo que quisiéramos ser. ¿Y por qué no lo somos? Porque no hemos entendido que eso somos, porque no tenemos conciencia de que eso somos.
Entonces soy un ser carente que anda buscando paz, que anda buscando felicidad, que anda buscando éxito. Entonces, como ando buscando, no tengo. Entonces, como vivo en carencia porque soy inconsciente de ser Dios, entonces me vuelvo un ser rastrero, egoísta, avaro, enojado, vivo enemigos en todas partes, porque no soy consciente de quién soy. Entonces, ser consciente de quién somos es lo que cambia todo. Pero no es nada más decir, soy Dios, como que fuera un examen. No, es todas las implicaciones, y ahí es donde viene el estudio de la geometría. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué conciencia voy yo a adquirir de todo este lío? Y ahí me voy a transformar en este ser divino, en este ser de luz, que es lo que como humanidad todos quisiéramos ser y tener, es decir, activar la divinidad por conciencia. Wow, qué tremendo, Benny. Vos, y la verdad que creo que vamos a, si me lo permitís, a invitarte nuevamente porque por supuesto, un placer. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy y sí es un montón de información y muchas veces reta mucho las concepciones existentes de lo que de alguna manera nos hemos programado, porque indudablemente a través de medios televisivos, instrucción en el colegio, estudios, sociedad, religión y demás, todos nos hemos programado de alguna manera, y es como encontrar algo adicional que quizá no habíamos visto o que tal vez no se nos había presentado, ¿verdad? Y por eso súper agradecido, definitivamente transformador de conciencia. Benny, que digamos, viendo también tu hoja de vida y viendo las carreras que has hecho, ¿verdad? Veo que sos una persona que se reta mucho, no cualquier persona se echa una carrera de ultramaratón de 130 kilómetros en Patagonia, o hace Ironmans, ¿verdad? Maratones. Tal vez en este despertar de conciencia que has tenido, ¿verdad? Y el haber querido buscar y cuestionar durante toda tu vida, que te ha llevado a encontrar este camino, tal vez una pregunta sería, ¿qué es el éxito para vos? Y al mismo tiempo, ¿cómo vivís ese descubrimiento? Ok. Voy a tratar de rebobinarlo y ponerlo en términos sencillos. Desde la carencia, que es un estado de conciencia, el éxito es algo que yo busco, es algo que tengo que alcanzar. O sea, soy pobre y quiero ser rico, entonces mi éxito va a ser rico. Soy gordo y mi éxito va a ser estar delgado. Es decir, tenemos una visión del éxito desde una carencia y desde una obtención de algo. Pero resulta que el universo no lo ve de esa manera. El universo simplemente tiene el placer de expandirse. Tiene el placer de expandirse. Tiene el placer de expandirse. O sea que para el universo sería éxito, expansión. El placer de expandirte porque no careces de nada. Ya. Ok, por ejemplo, si lo ves desde la conciencia de la semilla, él no tiene como meta volverse un árbol. Ya soy el árbol. O sea, yo soy un árbol. Me voy desarrollando. ¡Qué alegría! ¡Uy, me creció una ramita! ¡Oh, qué rico se sintió! ¡Me salió una hoja! ¡Oh! Me explico, o sea, es este placer de la expansión. Pero no tiene este miedo al fracaso, no tiene este miedo a yo quisiera ser. No, ya soy. Entonces, una de las cosas del universo es que él ya parte del ya soy. Y solo me voy a expandir, voy a manifestar, voy a fractalizar, voy a somatizar. ¿Ok? Ya soy. Igual nosotros, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, voy a hacer un éxito cuando camine. No, es algo que eventualmente va a pasar. Y cuando salga de aquí voy a caminar y voy a aprender. O sea, es desarrollo. ¿Ok? Entonces nosotros ya traemos una conciencia expansiva y ya somos todos. Entonces nosotros, como digo nosotros, no me refiero a un grupo especial, no me refiero a la humanidad como tal, que es parte de la conciencia, somos entes que ya somos felices. Por ejemplo, partimos del estado excitatorio de estar felices y somatizamos felicidad, versus el concepto tradicional de la felicidad de destino,
Voy a ser feliz cuando haga una maratón. Voy a ser feliz cuando haga un Ironman. Voy a ser feliz cuando tenga $1 millón. Eso se llama felicidad de destino, ¿verdad? Y el problema de la felicidad de destino es que cuando llegas eres feliz por un ratito y después, ¿y ahora qué? Y te entra el bajón y dices, bueno, ¿y entonces qué? Porque estamos partiendo de la búsqueda del éxito, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda de la paz, de la abundancia. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo paz? ¿Qué pasa si yo ya soy feliz? ¿Y por qué es feliz? Porque soy Dios. Y no es cocowash, es, a ver, en estos términos, ¿y usted por qué tiene calor? Porque soy fuego. ¿Y usted por qué alumbra? Porque soy fuego. O sea, es inherente a mí estar caliente y lumínico. ¿Ok? Entonces, la divinidad no está triste buscando ser feliz. Es luz. Entonces, es inherente en mí la radiación, la energía. Y lo interesante es que la sensibilidad de ser consciente, cuando emite fotones, ¿sí? Es decir, estoy emitiendo fotones, estoy emitiendo rayos de felicidad que pasan por mi ser. Entonces, eso es la sensación de felicidad. Entonces, el vivir en eso, yo ya estoy en paz, y alegre, y feliz, y no temo no alcanzarlo, sino que lo voy desarrollando, lo voy viviendo. Entonces, eso es otro lugar del que se está hablando. Entonces, el éxito es ser Dios. Y proyectarte desde ahí, y de ahí ya disfrutas todo. Y ya vives feliz. Y en calma, ¿por qué no? Me encanta. ¿Verdad? Y es otra conciencia. Y que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. No importa. Es que es como vive el universo. Otra vez es entender cómo funcionan las cosas. Porque a veces a la gente le cuesta aprender porque su mente está cerrada. Porque quieren defender sus ideas en vez de cuestionarlas. En la naturaleza se ve mucho eso, ¿verdad? O sea, un pájaro es pájaro y no necesariamente tiene que tener un montón de cosas materiales para tener felicidad o para tener contento o para estar o ser o reconocer que es... Exacto. Y por eso que tenemos este gran drama de la película aquella, En búsqueda de la felicidad. O sea, es algo que tengo que buscar. Es como que yo te diga, yo soy hombre, en búsqueda de la masculinidad. Entonces ya no fui. Entonces, disculpe, o sea, es que yo estoy partiendo de que soy hombre. No estoy partiendo de que tengo que buscar ser hombre. O sea, yo nací hombre, soy hombre. Entonces yo expreso mi masculinidad. O sea, es algo que es inherente. Una mujer no puede estar buscando ser femenina o ser mujer. Ya es. Entonces lo expresa. Pero resulta que la energía y la divinidad es luz. Y es amor. Es. No lo busca, es, lo expresa. Buenísimo. Ok, entonces eso cambia un poquito las cosas. Qué buena respuesta, vos, muchas gracias por eso. Vos, súper contento, la verdad que el tiempo voló. Me encantaría si tuvieras tal vez algo que decirle a Benny, que empezaba a los 17 años los estudios pastorales en el 81, si le pudieras hablar al oído y decirle una recomendación, un consejo o una frase, ¿verdad?, que a él le ayudara en su camino, ¿cuál sería? El Benny, cuando empezó a los 17 años, tenía muchas dudas y muchos temores e incertidumbres de que no sabía. Le diría, no tengas pena, lo lograste. Buenísimo. Qué bárbaro, muchas gracias, Benny. Pues mira, súper apuntados, aprendimos muchísimo. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas que van a salir a raíz de este podcast. Lo sé. Y me encantaría ver dónde te podría contactar la gente, ¿verdad? Si quisieran, tengo aquí un correo electrónico en Instagram, Geometría Sagrada GT. Correcto. Ya te sigo. También Benito Arreaga en Instagram. Y por correo electrónico lo vamos a compartir en el podcast para que lo vean, rbenitoarreaga@gmail.com. Correcto, ahí me pueden contactar al correo en la página de Instagram también. Posteamos, en la de Benito Arreaga no posteo nada, casi, o sea, el último post fue hace casi año y medio, o sea, ahí no comparto cosas.
Y en el de Instagram, igual es un medio de contacto y de presencia, más que de difusión. Publicamos algunas cosas que van saliendo así como random. O sea, no soy un Instagram influencer. O sea, no estoy con eso ahí. Pero es un método que está ahí para que nos contacten. Entonces, por ahí nos pueden contactar o directamente en el correo electrónico y va a ser un gusto. Y solo quisiera terminar esto, y es invitarlos a todos a que salgamos de la mente dogmática y entremos a la mente científica. Con esto quiero decir que cuando nos chocan ideas nuevas, en vez de que me exciten ideas nuevas, estoy defendiendo un dogma, porque voy a defender mis creencias, no cuestionarlas para ver su validez. ¿Qué me ha permitido avanzar? Cuestionar mis creencias en lugar de defender mis creencias. Solo así se crece. Si defiendo mis creencias, le estoy poniendo un techo a mi evolución. Me encanta eso que estás diciendo. Inclusive cuestionar por qué las estás defendiendo, ¿verdad? ¿Por qué las defendemos? O sea, si yo defiendo mis creencias, estoy diciendo que tengo la verdad absoluta y que ya topé. Y estás frenando tu evolución. Por supuesto, en un mundo evolutivo yo tengo que cuestionar lo que creo. Y termino con una frase de Pablo: el que cree que sabe algo, sepa que no lo sabe como debiera de saberlo. Y agrego la mía: lo que sabemos hoy no es lo que sabremos mañana. Cabal. Me encanta. Mil gracias, Benny. Qué bueno tenerte por aquí. Un placer. Muchas gracias, amigos. Ahí lo tienen, un episodio más de Lumen Podcast. Recuerden, este podcast, al estarlo escuchando, tal vez pensaron en alguien. Mándenselo, hagan copy y se lo mandan. Por favor, ratéenlo, verá, si les gusta, denle un rate para que más personas puedan tener acceso y podamos compartir esta comunidad y este conocimiento un poco más. Muy agradecido por sus mensajes, los estamos leyendo, y por favor, si tienen nuevas recomendaciones, mándennoslas. Y con eso me despido. Yo soy Joaquín Cordero, fundador de CEO, y agradecido con ustedes por escucharnos.